Y pues espero que esté siendo de su interés este programa. Quizás muchos no están tan familiarizados con todo esto que nos ha dicho el Papa. Estábamos comentando que aún entre católicos hay muy poca lectura de sus documentos y queremos hacer un llamado a que los lean. Y si no son de leer, porque tristemente ya leemos poco en nuestra sociedad, yo les voy a pasar un tip que yo hago. En Spotify están las encíclicas leídas. Entonces vas en el carro y las vas escuchando. Yo así escuché, yo Laudato Si sí la leí, pero escuché Fratelli Tutti y me encantó, ¿no? Uh-huh. Ya recuerdo que hubo cosas que me parecieron geniales y ya llegué y las subrayé, ¿no? Cuando tuve oportunidad. También escuché la que hizo a los jóvenes, Christus Vivit. ¡Qué maravilla! Sí. Bellísima, esa es preciosa. Me encantó. Sí. Y así, ahorita estoy escuchando la última que hizo del Corazón de Jesús. Dilexit Nos. ¡Qué belleza! Es bellísima. Nosotros la acabamos de terminar con el grupito de lunes. Entonces pongan en Spotify. Nos quedábamos callados porque no teníamos nada que decir, o sea, nos tenía fascinados. La Dilexit Nos, de verdad es bellísima. Es que alimenta tanto el corazón y sí. hay tanta vaciedad de contenidos, así que ojalá, amigos, si no son de leer, escúchenlas porque de verdad nos estamos perdiendo de un gran tesoro. Sí. Y me llama mucho la atención, Chava, lo que comentaba sobre los estudios que se han hecho alrededor de estas encíclicas. Yo tuve la fortuna de ir a la JMJ el 2023 a Lisboa y había unos letreros promocionando estos estudios sobre las encíclicas de Francisco y me imagino que son cuestiones donde está lo teórico y lo práctico, cómo se aterriza, ¿no? Entonces tú ahorita nos hablabas de Laudato Si, que nos presenta el Papa este concepto de ecología integral y que integra al ser humano en la relación consigo mismo, con Dios, con los demás y con la creación. Y es este diálogo, ¿no? Del ser humano con todas estas dimensiones de la vida. Uh-huh. Y ahora también nos quieres platicar de esta dimensión económica y nos habla de eso en otra encíclica. Bueno, antes de pasar a la cuestión económica, para cerrar un poquito esta cuestión de la ecología, ajá. Efectivamente el Papa hay un marco teórico. Desde las ciencias sociales, aprovecho para decir que el Vaticano tiene una pontificia academia de ciencias en general y ciencias sociales, donde hay premios Nobel de todas las disciplinas, algunos católicos, otros cristianos de otras denominaciones o de otras religiones, o personas sin fe, pero el Papa, porque el Papa nos ha invitado a la Academia de las Ciencias en general, donde estuvo Galileo, o sea, ya lleva 400, 500 años de existencia. La de las ciencias sociales es más reciente, pero a veces uno piensa, bueno, y el Papa, algunos le criticaban al Papa Francisco de por qué estaba haciendo un documento donde hablaba del tema ambiental, si él de qué sabía de eso, ¿no? Eso podría ser una crítica de ciertas personas, porque la verdad es muy incisiva, la encíclica es muy fuerte, muy interpeladora, crítica, pero el Papa no escribe eso solo, o sea, tiene todo un equipo de asesores, y en particular los que están en la Pontificia Academia para las ciencias y para las ciencias sociales, pues le dan mucho material y ya después se va resumiendo, se va empaquetando, compactando. Y bueno, además de la cuestión científica, está el fundamento filosófico, antropológico y teológico, ¿no? Entonces son documentos muy, muy completos. Y se lo recomiendo, la de Laudato Si, sin duda, se la recomiendo muchísimo, ¿no? para animarse hacia la acción y tener un marco de referencia de dónde actuar. Ahí mismo hay algunas líneas de acción. Y lo más interesante es que el Papa no es que se esté inventando el himno negro, sino que está dando voz a muchas otras personas que ya venían diciendo cosas similares dentro de la Iglesia Católica sobre esto. De hecho, casi al mismo tiempo, o sea, el mismo año, en 2015, que se publicó la encíclica, se fundó en su momento se llamaba Movimiento Católico por el Clima. Actualmente ya se llama Movimiento Laudato Si. Pero el mismo año de que se lanzó la encíclica se hizo este movimiento que por un lado difunde la encíclica Laudato Si. Ahorita están abiertas la convocatoria para el curso, es muy, muy breve, pero para animarse, ¿no? En vez, si no leo la encíclica yo solo, bueno, ahí está un curso donde vas a ver también junto con otros, ¿no? Y te invitan a la acción que parte obviamente desde lo local, desde lo micro, lo personal, familiar, y luego va subiendo a diferentes escalas. Pero podemos decir varias cosas que aplican eso a los diferentes niveles, ¿no? Empezando por reducir nuestro consumo, porque hay muchas cosas que no necesitamos, ¿no? Y nos dejamos llevar por la mercadotecnia, por la cultura, ¿no? Por el consumismo. Por el consumismo, el querer tener y aparecer. Entonces reducir eso, ¿no? Ser más vigilantes en nuestro consumo del agua, de la energía, pues no desperdiciarlo. También ver cómo manejamos nuestros residuos, con el hecho de separar, ¿no? De fomentar el reciclaje. Eso, como les digo, o sea, a veces uno se desanima porque no están las políticas públicas que animen para eso. O sea, en concreto, por ejemplo, ¿no? Que el carro de la basura mantenga separada la basura y que se le dé tratamiento. Como no hay eso, uno a nivel personal se desanima.
Pero bueno, está también la labor, o sea, a lo que invita el Papa es que haya una concientización también de los gobernantes y una presión ciudadana, pues para que este tipo de políticas lleguen a la realidad. Uno podría decir que es imposible, pero no, o sea, hay ciudades, incluso en México y en otros países de Latinoamérica, en donde ya es una práctica común la separación de los residuos y el reciclaje. Entonces, y ha surgido de la ciudadanía esa presión, como dices. Efectivamente. Qué interesante. Entonces hay posibilidades pues para hacer, y a eso nos invita el Papa, ¿no? Ahorita que dices sobre los recursos, pienso por ejemplo con las mujeres el tema de la ropa, ¿no? O sea, ahorita que están estas tiendas tan baratas, entre comillas, de ropa china, no voy a decir marcas, pero todos sabemos a cuál me estoy refiriendo, a cuáles, y son blusas, pantalones, y me incluyo, o sea, semestre con semestre estás cambiando porque ya te la sientes que ya te la vieron todo el mundo, y entonces sacas ropa, y se te hace fácil porque es más barata, ¿no? El problema que yo veo, ¿qué tiene que ya te la hayan visto? O sea, pero es ¿cuál que es el caemos en problema? eso, o sea, caemos en eso. Yo la primera. Bueno, o sea, tengo que irme a confesar. Les tengo que decir, antes de llegar, Mili me chuleó mis botas. Ajá. Y son unos botines, muy padres. Pero resulta que son unos botines que tienen 6 años conmigo. Y los uso muchísimo. ¿Por qué los voy a cambiar si están impecables? Claro, si los y ya hicieron me de buen vio material. todo el mundo, y todavía no me muero por eso. Pero aparte ni que todo el mundo estuviera al pendiente de qué te pones. No, nosotros somos el centro el ombligo del mundo. Sí, pero es justo dejar esta mentalidad, como dice Chava, consumista. Sí. Y qué tiene que ya te lo hayan visto, ¿no? O sea, sí, por eso. Por ejemplo, un ejemplo. Sí. Bueno, exige una conversión interior, que es lo que invita el Papa. O sea, no basta nada más con querer, con decretarlo, ¿no? Con decirlo, con expresarlo, incluso con quererlo, ¿no? Humanamente no basta, sino que exige una conversión interior, donde también necesitamos pues la ayuda de Dios mismo. Y querer cultivar esta virtud como de la pobreza, ¿no? Una pobreza bien entendida. La austeridad. Y el Papa habla mucho de la austeridad. Sí. Y él, como decías, pone el ejemplo. Pues, pone el ejemplo. Y con esto está muy conectado el ámbito económico, efectivamente. O sea, digamos, la dinámica de consumo que tenemos, que le podemos echar la culpa, digamos, a los consumidores, a veces nos podemos autoculpar. Obviamente exige este examen de conciencia y ver qué podemos modificar, ¿no? Pero es evidente que la dinámica económica nos lleva a eso, porque las empresas tienen el mandato, digamos, ¿no? de incrementar sus ganancias a toda costa, sin tener consideraciones sociales o ambientales, y es ahí donde el Papa, en 2019, escribe una carta, no fue una encíclica, sino solo una carta muy breve, la verdad, convocando a emprendedores, a economistas, a agentes sociales, en donde les invita a tener un encuentro para empezar a repensar la economía. Entonces, estas cuestiones se llama Economía de Francisco, el nombre que le pusieron para el evento que se va a organizar, le pusieron Economía de Francisco. Faltó decir al comienzo del programa que él eligió el nombre de Francisco en referencia a San Francisco de Asís, referente de la austeridad, de la relación abierta con todas las personas y del cuidado de la creación. Entonces, sí, que tenía como muy en cuenta la dignidad de los animales, de la creación, de las personas. De las personas. También. Y a partir de, escribe este documento, esta carta, invitación para un evento, inicialmente iba a ser un evento, que se iba a hacer en marzo de 2020. Yo creo que fue de los primeros eventos magnos así, internacionales que se canceló por el COVID. Dale, no sabíamos. Por el COVID se canceló, entonces ya no se hizo el evento ahí presencial en Asís, a donde convocó el Papa. Iba a ser en Asís. Iba a ser en Asís. Fíjate. ¿Tú ibas a ir? Yo estaba apuntado, digamos, ¿no? inicialmente, pero... O sea, cuando vi la convocatoria, pues dije, quiero ir, tengo que estar ahí. Quiero ir. Pero luego, por la cuestión de los pasajes y demás, ya no, ya no completé el registro, ¿no? Entonces, lo interesante fue que se empezó a, o sea, dada la virtualidad, ¿no? Que nos vimos, pareciera como muy lejano, ¿no? Pero fue hace 5 años. Que empezó todo esto por la pandemia y la virtualidad, se empezaron a hacer grupos, digamos, de forma virtual en los diferentes países. Entonces empezó como un grupo semilla, digamos, ¿no? Diferentes emprendedores, economistas o gente relacionada en el ámbito de las ciencias económicas, administración, contaduría, demás, en universidades, a empezar a difundir sobre estos temas. A finales de 2020 se hizo un primer evento con el Papa de forma virtual todavía. El Papa sí estaba presencial, pero eran nada más unos cuantos. Y ya, no recuerdo si fue en 2021 o 22 que ya se hizo el evento en forma ya presencialmente. En su momento también estaba ya casi apuntado y al final no fui. También en cierto modo, y lo digo, porque, digamos, toda esta sensibilización, digamos, de estos temas, la verdad que lo he ido haciendo pues, a lo largo de los años. Claro. Obviamente un encuentro con el profundizando. He ido profundizando. Un encuentro con el Papa sin duda nunca está de más. Claro. Pero ya lo he visto al Papa. Lo vi en Bogotá en 2017 cuando fue a Bogotá. Muy bonito también ese momento. Yo creo que también fue como un parteaguas en su momento. Y luego en la JMJ de 2019. Entonces... Estuviste en la de Río.
En Panamá. Ah, en Panamá. Ahí Sí, estuve. en Río fue en 2012. Y- Ok, nos tenemos que ir a un corte. Está muy interesante lo que nos está platicando Chava. No se despeguen, amigos, regresamos. De repente ya Yo sé que nos es estaban corte. diciendo 2 minutos. No, de uno. Es que a mí sí me dijo uno, pero como que dije, ahorita le corto y... No. Que nos regala precisamente el Papa Francisco, y a mí algo que me impresiona es cómo los papas y el Espíritu Santo, sin duda, los va inspirando para hablar precisamente de los problemas que están afectando en ese momento a nuestra sociedad, que están despertando muchas preguntas. Como bien decía Chava, en Hispanoamérica, en Latinoamérica, pues es un problema estructural, de pobreza, de los gobiernos que no han sabido organizar las estructuras para generar esta economía saludable. Y bueno, pues a pesar de que hay tanto recurso, no hay una calidad de vida, ¿no? Fíjate, Es una paradoja. ya sabemos lo que está pasando en el ISSSTE, ¿verdad? No es necesario decirlo. ¿En el ISSSTE o en el...? En el ISSSTE. Porque Sí, también ¿verdad? salió lo de, hace poquito, lo del Infonavit. No, lo del ISSSTE con respecto a la defensa de la vida, a la no defensa de la vida. Y justo en Al ataque a la vida. en la misma semana, en la jornada con los niños, antes de entrar al hospital, se lanza y dice muchísimas cosas en favor de la vida y claro que, por supuesto, en el rechazo absoluto a la no defensa de la vida, ¿no? Haz de cuenta como que dices tú que el Espíritu Santo está muy al pendiente de lo que está pasando y entonces los papas tienen que hablar sobre el asunto y lo hacen, eso es precioso. Sí. Cuéntanos, Salvador. Sí, pues te preguntaba, Chava, que cómo fue que tú empezaste con este interés, ¿no? De estas encíclicas. Me llama la atención lo joven que estabas, ¿no? 13 años. Sí. Y cómo, pues, qué bueno que te has ido también tú dejando ya por el Espíritu Santo. Efectivamente, yo creo que ha influido mucho antes de conocer al Papa, ¿no? Sí. Estudié en el colegio salesiano, digamos, la visión de Don Bosco y su vida sin duda también me impactó. Ya salió. No fue gratis. Ah, Sí, Don no Bosco. fue gratis. No fue gratis, Perfecto, ¿no? qué bueno. La cuestión de los oratorios, ¿no? En su momento Claro. se tenía activo el oratorio ahí en el colegio para atender a los jóvenes de las colonias de los alrededores. Entonces, a partir de eso es como el sustrato, digamos, de mi vida personal. Luego, ¿no? Luego a nivel familiar, pues también tenemos cercanía pues con la iglesia, entonces iba viendo las noticias del Papa, ¿no? Inicialmente, bueno, el Papa llegó rompiendo esquema, ¿no? Queriendo vivir no en el Palacio Apostólico, sino que viviendo en el hotel, digamos, en la residencia de Santa Marta, ¿no? Donde llegó pues, inicialmente para el cónclave, ¿no? Y ahí se quedó a vivir. O queriendo él tomar incluso como el bus, ¿no? Con sus zapatos normales, negros. Sí. Atendiendo algunas como cosas con su dentista y demás, cuestiones a él de forma muy humilde, como siempre lo había sido. Pues también llegó al pontificado con esta visión, y eso fue, por ejemplo, una de las cosas que me llamó mucho la atención. Claro. Luego en 2015 él escribió un documento, su primera encíclica propia, digamos, porque hubo una antes casi recién iniciando su pontificado, pero la escribió también Benedicto XVI y él como que la terminó. ¿Es la Espesalvi? ¿O cuál es? Lumen Fidei. Fidei. Esa la escribieron, digamos, entre los dos. Sí. Pero ya Muy propiamente bonita. de Francisco Sí. Gaudete. fue Laudato Si, la primera encíclica. Laudato Si. Laudato Si, en 2015. Gaudete de Exultate ha sido otro documento que escribió posteriormente, pero ahí en Laudato Si marca como hace un análisis crítico, ¿no? Siguiendo el método pastoral latinoamericano de ver, juzgar y actuar. Que es también muy jesuita, ¿no? Eso. Que es también muy jesuita. Entonces es analizar la realidad, las diferentes problemáticas que hay, juzgarla, una mejor palabra sería iluminarla a la luz del Evangelio, de la revelación cristiana, del magisterio de la Iglesia, y finalmente dar orientaciones para la acción. Entonces, en Laudato Si, pues comienza diciendo las diferentes problemáticas sociales y ambientales que hay, y también el sustrato de crisis antropológica y religiosa que hay, ¿no? Y en vez de verla como diferentes crisis que hay, pues él dice, es una sola crisis muy grande, muy compleja, Con distintas facetas. con distintas facetas, y que pues, cada vez la cosa ciertamente como que se está degradando, digamos, ¿no? Pero también hace ver como puntos de luz, y sobre todo que a partir del mensaje cristiano, obviamente pues tiene una dimensión antropológica muy clara, ¿no? Religiosa, social también, que se ha venido manifestando en diferentes momentos, pero la novedad del Papa es involucrar la cuestión ecológica, Y económica. también lo económico, obviamente, y el concepto, digamos, teórico que da el Papa, digamos, en similitud como el desarrollo sustentable, pero que va mucho más allá, es la ecología integral. Esas serían como las dos palabritas clave en las que se puede resumir, ¿Cómo digamos, el dijiste diagnóstico, concepto pues un concepto que sirve como análisis, Ajá. y también para las propuestas, ecología integral. Ok. Es una como palabra innovadora. ¿Sí? Que Sí, integra, ¿decías? sí. Pues integra, bueno, podemos decir que son como recuperar, restablecer, sanar 4 relaciones. El ser humano consigo mismo, una cuestión antropológica, el ser humano con Dios, una cuestión religiosa, el ser humano con los demás,
entonces la cuestión social, y ahí se involucra lo económico, lo político, lo cultural, y una dimensión de relación con la creación entera, tanto, digamos, del planeta, incluso del cosmos entero, ¿no? Que a veces ni siquiera entramos como en esa concepción, pero el Papa ahí lo deja ver, y es un concepto pues, revolucionario, la verdad, ecología integral. Claro. A partir de ahí se pueden entender las propuestas que después ha hecho y que les quisiera dar a conocer. Claro. Que sería Laudato Si como tal, han habido movimientos en torno a eso, luego economía, con economía de Francisco, y en términos políticos, Fratelli Tutti. Ok. Pero primero, bueno, ¿qué tal les parece esto que les comento? Se me hace muy interesante, y ¿sabes en qué pensé? En un examen de conciencia, ¿no? Como justo cuando te vas a confesar pecado, o sea, faltas que hayas tenido con Dios, ¿no? Faltas que hayas tenido contigo mismo en esta crisis como antropológica que mencionan, y con los demás, ¿no? Faltas que haya tenido yo con los demás y con la creación. O sea, como que yo pensaba que ahorita no es tan común involucrar faltas con la creación en tema de confesión o de examen de conciencia. Pero qué interesante, porque... Pero fíjate que es muy chistoso, me salgo un poquito del tema, pero mi experiencia es que parece ser que nos confesamos cuando mucho de 3 pecados. Sí. El que tiene que ver con el sexto mandamiento. El que tiene que ver con el séptimo, con el octavo, y los demás como si no existieran. Y casi siempre sí, pecamos contra el primero. Contra el primero, ¿no? Yo creo que es el peor, y es el que menos confesamos, Justo. me parece. Porque si no pecamos contra el primero, los demás se dan por sí solos. Exacto. Pero aquí es justo al revés. Exacto. Entonces nos dedicamos a los pecados fáciles, por decirlo de algún modo, y se nos olvida el más importante, ¿no? Y voy a... Y yo estoy segura que todo este asunto de la ecología tiene mucho que ver con el no matarás. Claro, Sí. claro. ¿Verdad? No matarás a tu prójimo haciéndole daño a la naturaleza. Exacto. Pero bueno, en fin. Sí. Y lo que acabas de decir, María, esto del primer mandamiento, con los ídolos que nos hemos hecho en la sociedad, ¿no? Y los ídolos que se ha hecho en nuestra sociedad, pues son el dinero, el placer, ¿no? La fama. La fama. Y es algo que denunciaba el Papa Francisco todo el tiempo en estas encíclicas que tú mencionas. Laudato Si, Fratelli Tutti, También Gaudete. Gaudete, sí. Ajá. Sí, sin duda. O sea, la concepción pues, de la Iglesia es una perspectiva integral del hombre, ¿no? El humanismo integral ya venía desde Pablo VI, así de forma, digamos así, también como concepto, ¿no? Humanismo integral. Desde la Humanae Vitae. También Humanae Vitae, digamos, toda la cuestión del Concilio Vaticano II, pues tiene esa dimensión del humanismo integral, en donde parecía, digamos, ¿no? Recientemente vi un video donde un ex fraile explicaba, digamos, el diálogo de la Iglesia con la modernidad, ¿no? O sea, históricamente, ¿no? El poder de la Iglesia que fue haciéndose mayor, ¿no? Con el Imperio Romano, luego durante toda la Edad Media, y, digamos, la vida social giraba en torno a la Iglesia, podríamos decir, en Europa. Y con el ascenso de la modernidad, del humanismo, entonces como que el hombre se pone en el lugar de Dios, ¿no? Entonces, ante ese cambio de paradigma tan fuerte, y obviamente que afectó las estructuras de la Iglesia, que tampoco eran las mejor que digamos en su momento, ¿no? Había muchas críticas y muchas de ellas legítimas. Sin embargo, bueno, hay diferentes formas de contrarrestar, digamos, ¿no? El mal dentro de la Iglesia. Por un lado puede ser la crítica, incluso la separación, como optó Lutero y todos los protestantes, o como optaron los santos como San Ignacio de Loyola y demás, ¿no? A reformar, ¿no? Reformar dentro de la Iglesia, ¿no? Y dando un testimonio de una forma diferente. Entonces, pero bueno, en diálogo con la modernidad, digamos que la Iglesia parecía que estuviera en confrontación y que no aceptaba, digamos, como que la importancia del hombre, ¿no? Como que sería solo Dios y solo Dios. Y los movimientos filosóficos, culturales, ¿no? Del siglo XVIII, XIX, pues realzan muchísimo al hombre, ¿no? Casi que pues, poniéndolo como el centro de todo, y contraponiéndolo, antropocéntrico. Pero la cosa es contraponiéndolo a Dios, contraponiéndolo también a la naturaleza. Entonces, o sea, sintiéndose el ser superior, que puede hacer lo que quiera sin ninguna consecuencia, ¿no? Entonces, los modelos económicos y políticos que se hicieron en el siglo XIX y XX, capitalismo industrial, ¿no? Muy salvaje, y luego por el otro lado el socialismo, que podemos decir que es el antagonismo del capitalismo, pero en realidad es un capitalismo de Estado. O sea, las dinámicas de producción son capitalistas, la acumulación del capital en vez de la dignidad del ser humano, solamente que controlado por el Estado, ¿no? Por el gobierno. Entonces, centralizado. Entonces, ambos modelos, el capitalismo voraz y el socialismo, grandes modelos del siglo XX y también actualmente con China en ascenso, han ignorado totalmente la cuestión religiosa y también lo ambiental, siendo que el planeta pues es finito y tiene sus límites. Claro. Entonces el Papa, a través de todo esto, pues quiere dar una visión y una alternativa para la acción, a partir de una comprensión integral del ser humano, entonces donde obviamente Dios es el origen y fin, digamos, de toda la existencia humana y de todo el universo, pero también el ser humano pues tiene un rol de
de co-creador, podríamos decir, ¿no? En tanto participación de Dios, a imagen y semejanza, y puede hacer muchísimas cosas para el bien de sus semejantes y de todo el planeta y la creación. Claro. Se me viene a la mente una palabra que Francisco usa mucho, que es el diálogo. Y es como dialogar, creo que lo que nos quiere decir, Chava, es dialogar con todas las áreas que integran la vida humana. A Dios, como decías, uno mismo, los demás y la creación. O sea, no dejar ningún aspecto de lado en este diálogo. Y bueno, amigos, nos vamos a ir a otro corte y regresando vamos a seguir profundizando en este diálogo que el Papa Francisco nos ha planteado y nos propone muy, muy interesante para la vida social. Regresamos.